¿a qué grado se puede fragmentar la psique del humano cuando las situaciones no se dan en el contexto en el que siempre nos han amaestrado? ¿En qué sentido? Siempre en situaciones así el caos impera y eso es la normalidad. Entonces, cuando no ocurre ese caos y cuando más bien todo va por el camino correspondiente, civilizado, tranquilizado, es cuando es como si te quitaran ese caminito donde debes de seguir, te lo barrieron y ya no sabes por dónde vas. Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde sea que nos estés escuchando y la hora en que nos estés escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero Que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy una nueva semana, un nuevo episodio, un nuevo tema y un nuevo acontecimiento europeo y mundial, porque para nadie es un secreto lo que tuvimos que vivir la semana pasada en este país. Pero bueno, antes de entrar en materias, en nuestro país, antes de entrar en materia, hola Eve. Hola Elsie, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo sin verte? Cónchale, sí, ¿no? Sí, qué de tiempo. Desde el episodio pasado que no te veía. Y desde hace 5 minutos. Exacto. Bueno, nada, decirles que, pues, agradecerles nuevamente por estar en otro episodio con nosotras y, pues, obviamente todas estas locuras y debates que siempre traemos y estas palabras irreverentes que a veces confrontamos con cosas que a veces nos hacen sentir más cómodos y otras veces quizás nos causen mucho ruido en la mente, nos generen un poco de repudio algunas cosas que podemos conversar, pero más allá de lo que tú puedas mirar en ese momento, no te fijes en el repudio que te puede causar eso, fíjate en el por qué tú estás sintiendo eso. Eso es lo que te está hablando de un proceso que hay allí como encapsulado o enquistado dentro de ti. Esa idea transgresora, ¿por qué te causa esa molestia? ¿Por qué te genera esa discrepancia dentro de ti? Entonces, ahí es fijar el foco más hacia adentro que hacia nosotras realmente. Nosotras solo somos portadoras de llevar este mensaje, este conocimiento, estos episodios disruptivos, porque realmente estas filosofadas. Sí, nuestro principal propósito, como siempre lo decimos, no es que pienses ni como Elsie, ni que pienses como Eve. Es precisamente que puedas tener nuevos pensamientos, retarte a ti mismo o a ti misma a salir de ese cuadrito que era tu mente y darle todas las formas que quieras, que algunas veces sean forma de estrellas, otras veces tenga tu mente forma de octágono, otras veces forma de cuadrada, y eso, porque precisamente en esa mutación de tu mente es donde se genera esa expansión de tu mismo poder y de tu misma mente. Se genera ese poder y se generan nuevos pensamientos y se genera nuevo raciocinio, que ponte que tu yo de hace 5 o 10 años tenía un pensamiento en particular y que hoy ese mismo pensamiento ha mutado. Es correcto. Más bien preocúpate si el pensamiento no ha mutado. Es correcto. Incluso recuerda que precisamente cuando te sientes incómodo con una información que pueda llegar a ti, indistintamente por el canal, indistintamente si somos nosotras o cualquier otra persona en las redes sociales que con su contenido te pueda causar esa molestia, más allá de eso, recuerda algo, recuerda que una mente ignorante es la que más rápido se molesta ante determinada situación de mensaje que pueda estar recibiendo porque le genera molestia a su patrón, al patrón que trae de enseñanza cíclico. Por ejemplo, cuando se pueden hablar de diferentes temas y vamos a hablar entonces en ese caso de temas religiosos, que también pueden pasar. Sí, esos temas religiosos generan pasiones y generan molestias y cuando tienes a Yahvé y estás planteando algo a nivel de religión, porque estamos poniendo este ejemplo,
y A no cree en la Virgen, pero B sí, entonces ahí viene el choque de titanes. Y por allí se pueden generar muchas discusiones, se pueden generar incluso hasta rupturas de vínculo, ¿ok? Y eso no es solamente con la religión, con la política, con el deporte, con muchas cosas. Con muchas cosas. Con muchísimas cosas que nos llevan a confrontar, realmente, por eso lo digo, a confrontarnos realmente nosotros, más allá de lo que pueda estar suscitándose afuera, es a confrontarnos siempre nosotros internamente y que nos muestre más allá de eso, porque podemos estar en un país caótico, pero nosotros quizás podemos tratar de mantener la calma. Y si estamos en un país caótico y hay la posibilidad y podemos buscar soluciones, que las soluciones siempre hay, realmente soluciones para todos siempre hay. Yo diría que para las únicas cosas que no hay soluciones es para situaciones de enfermedad, de casos extremos. Exacto. donde ya hay una sentencia Vamos dada. a decir así, las soluciones están para casi todo y ponemos abajo en letra chiquita, ciertas condiciones aplican. Exacto. Para que no se vayan a ir al otro extremo y van a decir, no, que... La gran mayoría de las situaciones tienen muchas soluciones, pero nos empecinamos en quedarnos en una sola y en esa sola es la restrictiva, la dolorosa y la cuadriculada y la victimizante, porque esa posición que solemos quedarnos mental, emocional, situacional, casi siempre es esa que forma esos tres aspectos: dolor, victimista y la ¿cómo se llama? Limitante, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, hoy hablaríamos más que todo de la situación que pasó hace unos días acá, que también creo que pasó hace un mes. Sí, Chile. Hace algunos meses en Chile se fue la electricidad en la mayoría de las zonas del país. No estoy segura si fue en todo el país. Si ustedes conocen, déjenlo aquí en los comentarios. Pero el día lunes empezó el día muy tranquilo, muy normal, cada quien en sus quehaceres matutinos, y cerca del mediodía se va la electricidad. Bueno, yo le escribo a ella y le digo, se fue la electricidad, pensando en cualquier cosa, incluso hasta en, ay, cortaron la luz, o ay, como están arreglando la calle acá, capaz cortaron la electricidad por un momento para hacer cualquier cosa. Ella llega a casa y me dice, no, es que no hay electricidad en el sector porque los semáforos están apagados. Ah, bueno, yo salgo a resolver mi tema de conexión porque mi trabajo mayormente necesita conexión de internet. Y es cuando yo me doy cuenta que toda la ciudad está sin electricidad. Me regreso y le digo, es que toda la ciudad está sin electricidad. Y ella sale de nuevo y cuando regresa me dice, no es toda la ciudad, es todo el país, más Portugal, más Alemania, más una serie de lugares, y se genera, un efecto dominó. Un efecto dominó, pero como un efecto dominó por obviamente las emociones que van una atropellándose unas a otras en escaleritas, pero al mismo tiempo un efecto déjà vu. Déjà vu, exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Nosotros venimos de un país en donde que te corten la luz, bueno, es algo que te podía pasar. A diferencia de ella, yo viví el apagón masivo que hubo en el país en el año 2019, en donde mi ciudad fue la más afectada porque mientras desde el día 1 empezó a regresar la electricidad, a mi ciudad llegó 5 días después. Entonces, es que no entiendes, la electricidad iba tortuga, mochi, ciega. Sí, iba tortuga, mochi, ciega. Entonces, claro, ya nosotros que venimos como que con una llaguita, con un cuerito. No, vamos a decir eso, ya una experiencia gruesa. Exacto, una experiencia con el tema de, cortaron la luz, bueno, ok. Lo tomamos como con un poquito más de ligereza en relación a los españoles, a las personas que viven acá en el país, que nunca habían pasado por algo similar, que genera una histeria colectiva. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención en mi paseo por autobús, porque literalmente me monté en un autobús, me bajé en la última parada y me volví a montar en el mismo autobús para devolverme a la casa, era que la preocupación más grande que tenían las personas que iban en ese autobús era, es que no me puedo comunicar con nadie, es que no me salen llamadas, es que no tengo datos, es que no tengo internet, y es que ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que pasa? Y empiezas tú a escuchar a mí me dijeron que
acabo de escuchar tal cosa, acabo de escuchar tal cosa, acabo de escuchar esto, no, que solo España, no, que para España y Brasil, no, que, y empiezan a generarse una matriz de opinión y una bola de comentarios que pueden que sean ciertos o no, que empiezan a generar una especie de histeria colectiva, pero desde la incertidumbre, Sí, desde el porque- no saber qué pasa y desde el sentirte incomunicado porque tú vas a tu bola hacia tu casa, no sabes qué te va a pasar en el camino y si te llegase a pasar algo, ¿cómo le aviso yo a mi gente? Que me caí, que me atropellaron, que tuve un accidente o que me pasó algo. Aunque yo creo que dentro de todo, perdón que me interrumpa, la gente yo no la No vi lo tomó tan mal. yo no la No, vi no, no. caótica ni desenfrenada. No, realmente. pero lo que yo escuchaba en el autobús era eso de empezar la preocupación de no tengo datos, ¿ok? Iban con calma porque ya iban en el autobús y iban camino para su casa, ¿vale? Pero el no tener datos, el no tener conexión, era de no tengo minutos, Yo, no tengo yo, minutos. yo, con total desparpajo y sin miedo a recibir mucho hate, diría que no fue caos por que no hubiera electricidad, sino porque No, el tenía caos que no fue por la tenía electricidad. que salir a la vida real y dejar de estar en la drogadicción El caos llamada fue- pantalla. El caos fue que no es tenía cómo entrar a las que redes. es literalmente la droga de la actualidad. Ujú. Ya esas que escuchábamos en los tiempos de antes ya quedó completamente pendeja al lado de esto. Sí, señor. Esta es la nueva droga de hace unos añitos para acá y del futuro. Sí, señor. La gente va completamente desvinculada de su vida por estar viviendo una vida dentro de esta cajita. Pero mi teléfono no tiene la culpa. No, no es tu teléfono, me refería en general a Sí. una pantalla. O sea, pero te estoy bromeando porque... Bueno, a mí me llamó la atención fue, yo voy a decir que mi experiencia Porque ese día, nosotros pasamos la experiencia con un español, sí, que lo estaba viviendo por pero primera vez. sí, y mi experiencia realmente ese día, yo estaba súper tranquila. Mira cómo son las cosas. Tenía mucho tiempo sin salir a meditar al parque al que suelo ir. Ajá, Y ese día justo dije, me voy a meditar. ajá. Y me fui a meditar al parque donde yo voy, me senté, estuve como hora y media, más o menos. Y cuando venía ya, pues yo venía muy en mi bola, yo utilizo los audífonos y me desconecto de la gente. Pongo la música que me gusta, que me hace darme un viaje LSD en el cuerpo gratis, porque es el mismo cuerpo el que me lo Astral, crea. un Sí. viaje astral. Y me desconecto del mundo y vengo caminando. Y cuando llego, pues obviamente a la calle de mi casa pensé que se había ido la electricidad por algo que lo habían hecho planificado por el arreglo de la calle. Pero cuando ya estoy aquí, me quedé dormida en el sofá, ella se fue y a lo que regrese me dice, no, que se fue la electricidad en toda la ciudad. Es cuando yo salgo, o sea, salí corriendo porque literal, ahí sí me dio un poco de susto porque mi hijo estaba en el colegio. Y lo que yo dije fue, pues realmente no me asusta eso, yo lo que quiero es tener a mi cría conmigo y me lo llevo para mi casa y listo. Que estemos todos aquí en la casa tranquilos, Sí, sin sí, problema. Y nos ponemos a jugar cartas, ponemos a leer, cuando cualquier llegué cosa. a buscar a mi hijo, yo lo estoy esperando, no lo sacaban, me pareció súper extraño para que tú veas cómo todo fue tan normalizado dentro de todo, en el sentido de que realmente no hubo caos, fue muy civilizado. Fue muy todo el civilizado, proceso. dentro de todo fue muy Sí, civilizado. y voy a decir que hubieron personas que se les fue la electricidad hasta por 12 horas. Por ejemplo, en casa de mi madre regresó a las 12:40 de la medianoche. Ujú. Nosotros pues pasamos el día y fíjate que con toda la situación que se pudo dar, pues Hasta tomamos una siesta. mi pareja que es español se relajó, o sea, empezó a estar tranquilo. Vale acotar que ya ese yo creo que al minuto 0 Estaba en el supermercado. ya había ido a comprar aguas, baterías, linterna, comida no perece, o sea, ya él había hecho su kit de supervivencia. Pero yo pienso que también él mantuvo mucho la calma porque nos vio a nosotros muy, muy ecuánimes. Sí, o sea, sí. se contagió de la energía porque te fue a buscar al cole, se apareció allá porque como no había señal, se apareció allá, vinimos para acá, nos fuimos para su casa, Sí. todo lo demás. Y como nos vio en una onda de, bueno, ajá,
hay que esperar, vamos a ver qué pasa, Claro. qué ocurre. Yo en ese sentido, como le digo, lo que sí obviamente se escuchaba por la radio Ujú. era el hecho de la gente que ya empezaba a aglomerarse para intentar sacar dinero de los cajeros, mientras todavía había un poco, me imagino que de electricidad, que quizás tenían Un generador. sí, exactamente. Entonces la gente que obviamente se desesperó un poco por sacar el efectivo para poder tener para lo que fuera, porque no sabían que se les pudiera presentar, porque se decía que había sido por esto, que había sido por aquello otro, indistintamente de el por De qué todas haya las sido, teorías por las sí, cuales se que fue no la es lo que electricidad. venimos a tocar aquí. Venimos realmente a tocar el hecho de cómo la gente afrontó una situación caótica, que no podemos verla desde el mismo punto, obviamente, de lo que sucedió el año pasado en Valencia con la Dana. Claro. Obviamente son contextos completamente distintos. Lo que pasa es que aquello la fue una Dana catástrofe. fue una catástrofe natural, fue un Exacto. desastre natural que arrastró vidas, que arrastró cosas, Exactamente. Entonces, que generó daño, sí. y fue un impacto psicológico tanto para las personas que estaban dentro de la ciudad y las que fueron afectadas, como para los que desde afuera veían las noticias y se daban cuenta de todo. Que si bien es cierto, son incidentes críticos, aquí yo me voy a poner mi traje de psicólogo de emergencias y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos, creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Son incidentes críticos masivos porque implican a una gran cantidad de personas, ¿vale? Comparar la Dana de Valencia del año pasado con 10 horas de electricidad como mínimo es una que se fue, no es lo mismo. No es equivalente. Ok, no es nada equivalente. Si pudo generar algún tipo de impacto psicológico en personas, sí pudo, porque no todos llevamos ese tema de la incertidumbre de la misma manera. Yo creo que cuando sucede eso, por ejemplo, una situación como el apagón que hubo, por ejemplo, yo podría rescatar un grupo de personas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las personas más desvalidas ante esta situación, por ejemplo, los abuelitos, las personas hospitalizadas. Sí, exactamente, en situaciones críticas. Por eso hay un grupo que se aparta completamente, que se le entiende que esta situación que se haya presentado le genere pues ansiedad, le genere estrés, le detone algo, porque obviamente están en una situación que es comprometedora. O aquellas personas que incluso pasaron, porque llegué a escuchar de casos de personas que obviamente iban bajando en ascensores y se quedaron. Encerrados en el ascensor, y horas después fue que los pudieron sacar, obviamente los bomberos. Ese día lo que yo sí pude ver de camino al otro sitio donde nos fuimos, porque nos fuimos a casa de Daniel. Sí, nos fuimos a casa del profesor Daniel. Es correcto. Lo que sí pude observar era que obviamente los cuerpos de seguridad estaban de aquí para allá y de allá para acá. Yo sé que ese día los pobres se habrán acostado hechos nada, o sea, recontrapolvo. Hay que preguntarle a tu amigo, sí, a tu amigo policía, a ver cómo yo hablo esto de entender un poco a este grupo de personas que pasaron por esa situación ese día, pero hay, por ejemplo, me topé con un comentario de una persona, de una chica, que decía que ella no se había sentido como en Venezuela, obviamente por el comentario que hace, es venezolana, porque ella estaba en un país de un primer mundo y hay que tener en cuenta que aquí sí pueden haber guerras y que aparte de eso, ella ver el civismo con el que iba la gente, eso la estresó más aún. Entonces aquí decimos, ¿a qué grado se puede fragmentar la psique del humano cuando las situaciones no se dan en el contexto en el que siempre nos han amaestrado? ¿En qué sentido? Siempre en situaciones así el caos impera y eso es la normalidad. Entonces, cuando no ocurre ese caos y cuando más bien todo va por el camino correspondiente, civilizado, tranquilizado, es cuando es como si te quitaran ese caminito donde debes de seguir, te lo barrieron y ya no sabes por dónde vas y te descontrolas. Te borraron las huellas que dejaste de venida para no regresarte o perderte. Exacto, me llamó fuertemente la atención y obviamente eso me hizo entrar
al hilo de comentarios de otras personas. Algunas obviamente eran comentarios contrarios y otras pues apoyaban o retroalimentaban de cierta manera desde su experiencia este sentir. Y yo para mí, pues yo estaba un poco asombrada, yo le dije, mira, oye, yo a la chica le dije, te invito a que vayas a terapia porque se nota que hay un choque, hay un estrés postraumático ahí de algo que debiste haber vivido en Venezuela que no ha salido y eso te generó ese descontrol, porque yo soy venezolana y estuve casi 12 horas también sin electricidad. Nosotros nos regresó a las 11:30 de la noche. No, a las 10 y pico, a las 10. No, casi 11. No, a las 10. Ah, bueno, tuvimos más de 10 horas, tuvimos casi 10 horas. Y yo no sentí ese estrés. Claro, también vale acotar que yo últimamente estoy intentando trabajar mucho el no responder siempre porque sé que ese estímulo, esa forma de respuesta es algo que también nos los han inculcado, un patrón que también tenemos por aprendizaje, bien sea intrafamiliar como también social. Y estoy intentando, claro, pues también no responder de eso, sino que cuando hay más estrés y caos, mantener aún más, o sea, afianzar aún más la calma, la serenidad. Porque como se lo dije hace días atrás a alguien, le dije, o sea, si en ese momento estoy perdiendo todo lo que creo que me da estabilidad, lo único que me queda es no perder la calma. Sí. Es lo único que me queda. Y si la pierdo, ahí ya he perdido todo. Es que fíjate que cosas como que se vaya la electricidad desde un país no dependen de ti como individuo, de buscar el enchufe para conectar otra vez y que vuelva la electricidad. Correcto. Esa fue un poco mi experiencia cuando pasó lo del apagón de Venezuela, que yo estuve los 5 días sin electricidad y los 5 días sin comunicarme con nadie, o sea, estaba total y absolutamente incomunicada. Ella ya estaba acá en Venezuela y lo que le parecía a ella súper más extraño era que no había recibido ni un mensaje mío diciendo, estoy bien, no tengo luz, pero estoy bien. Y cuando la electricidad regresó, que yo pude volver a tener señal, porque la compañía de teléfonos que yo usaba en Venezuela no funcionó bien, sino hasta semanas después. Entonces, no podemos pedir más realmente. Su reacción fue pelear, discutir. Pero, que no sé qué más. Y yo le decía, pero cálmate. Pero no entiendo por qué tú puedes estar tan calmada. Y yo, pero es que no dependía de mí. ¿Qué hacía? ¿Iba para el guri y le echaba agua al guri para que empezara otra vez la electricidad? No. Y yo me tomé esos días con mucha calma. Hicimos una rutina, mi sobrino y yo, de días en donde hacíamos muchas cosas para poder cubrir las horas. Yo me leí un libro por día, salíamos a caminar, si había que comprar algo con el poco efectivo que teníamos, íbamos y lo comprábamos, poníamos a cargar los teléfonos, por lo menos para ver la hora o jugar con los juegos del celular un ratito y poder despejar la mente. Y a lo que la luz de ambiente, la claridad, iba a dormir y hasta el otro día. Entonces allí yo entendí, además de que yo tengo una formación en psicología de la emergencia y he aprendido a gestionar los momentos de tensión, ¿ok? De que cuando las cosas no dependen de mí para mejorarlas, hay que soltarlas, ¿ok? Porque no depende de mí. Yo no tengo la clave para prender el generador de electricidad. Vamos a ir fluyendo y vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Entonces, más allá de los chistes, de los memes, de la parte de comedia que el venezolano siempre tiene, porque eso es lo que tenemos nosotros como sociedad venezolana, que a todo le buscamos como que el lado positivo y le buscamos una vuelta positiva, que no sé hasta qué punto puede ser sano o no. ¿Ayuda a la salud mental? Sí. Pero llega un momento en que no le das la seriedad a lo que tienes que darle seriedad. Como con todo, ni tan calvo ni con dos pelucas. Exactamente. Todo, por algo está la frase que dice que todo en exceso es malo. Exactamente. Todo en exceso es malo, es decir, no es que somos positivos tóxicos, pero... Exacto. No, es que cuando te vas a todo de un nivel completamente extra positivo, también estás cayendo en una toxicidad. Así como te vas al otro extremo que es negativo, también estás cayendo en una toxicidad. Por eso te digo que tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Ejemplo, podemos hablar en este caso para que se pueda ver.
la desensibilidad y la hipersensibilidad. Ambos están en extremos tóxicos. Sí. Ambos son tóxicos. Porque una persona que a todo le quita la importancia, que nada, todo le resbala, le da igual, le quita la importancia, no está presto para nada, pero otra persona que está del otro lado y que a todo le hace muchísima importancia, a todo lo lleva a un nivel extremo, a todo siempre le saca miles de cosas. Entonces, ambas posiciones están en niveles tóxicos, es decir, son el extremo completamente de una cosa. Y eso es lo mismo que también puede pasar y puede verse en la parte de la sociedad. El detalle es el cómo se puede responder a ese movimiento, desde el civismo o desde el caos. Cómo se responde ante las situaciones que se viven. Por ejemplo, en Venezuela ya todos sabemos cómo hemos vivido muchas situaciones caóticas, extremadamente difíciles y complejas. Y yo creo que eso nos ha llevado precisamente a muchos que ya estamos fuera a irnos al otro extremo, sin también caer en ese pasotismo, porque bien es cierto que no reaccionamos quizás desde la misma forma en como lo hicimos cuando estábamos en nuestro país y nos enfrentábamos a estas situaciones, pero tampoco caímos en el pasotismo de, bueno, ya vendrá la luz. No, hicimos cosas, pero sin alterar la rutina pero del día. desde la tranquilidad de que es algo momentáneo. Es correcto. Y de que en tu caso era primera vez que te pasaba porque tú no viviste, salvo una vez un apagón nacional, pero solo de 24 horas. No, pero más allá de eso indistintamente de los días, de que hayan sido 5 días continuos, obviamente sí que lo pasé, porque viví los recortes que nos hacían en Maracaibo y hasta 2 veces al día. Por ejemplo, yo vivía en la zona norte de Maracaibo y a ese le daban pero duro, y era 2 veces al día, 8 horas al día, 4 en la mañana, 4 en la noche. Exacto. Entonces, todos los días, multiplícalo, pues hice más de 5 días. Entonces, no estuve los 5 días continuos, pero sí que me calé muchísimos apagones, sí que me calé muchísimas situaciones de caos. Pero si yo te pongo en perspectiva a la Eve que estaba en ese momento, que se iban las 2 veces la electricidad en el día, que cada vez que se iba salía el ogro que vive de pronto, o te molestabas o te generaba fastidio. Obviamente o sea, a esa reacción claro, desde la reacción del caos a la Eve de hoy, hubiese sido distinta la experiencia. Sí, claro, hubiese sido distinta porque primero, pues la Eve de ese momento no había hecho clic realmente con toda esta parte, a pesar de que siempre estuvo allí presente durante todo lo largo de mi vida. Es decir, me refiero a todo el mundo espiritual y energético. Y lo tenía ahí, tenía como agolpada toda la información hasta que yo decidiera abrir la puerta y ¡brum!, saliera. ¿Cómo se llama? No sé por qué vi la taza y todo en el piso. Saliera de golpe todo lo que estaba ahí aglomerado porque no le dejaban fluir. Pues. Claro. Obviamente la Eve de ese entonces no es la de ahora, sobre todo porque en ese entonces también estaba muy inmersa en todo el movimiento político de nuestro país. Sí, porque estabas intoxicada por todo ese tema. Lo que más me generaba la molestia era pues saber todo el poder que había detrás y ver cómo lo era utilizado de forma tan, ¿sabes? Con tanta hazaña, exactamente, con tanta hazaña y con tanta sed de maldad y de hacer daño y de perjudicar a tanta gente sin importarles el porqué. Y eso obviamente me envenenaba muchísimo, me frustraba mucho y me hacía tener mucha ira, mucha rabia, sobre todo porque obviamente, aunque queramos o no, esas cosas es también las que nos llevan cuando tenemos esas heridas, la herida de la injusticia. Entonces, ante esos actos injustos, obviamente salía mi herida, que era lo que me hacía estar iracunda y rabiosa cada vez que ejecutaban este tipo de cosas. Por eso, pues también fui a las marchas, a las protestas, corrí, hice de todo, o sea, ¿qué no hice? Obviamente porque eso también me lo llevaba ver esos actos injustos que habían en nuestro país. Ahora, yo estoy aquí y puedo entender mucho, puedo ver mucho de todo el manejo que da el hombre a su pueblo, indistintamente el país que sea y el líder político que sea.
siempre van a tirar para sus conveniencias. ¿Por Claro. qué? Porque hay una pauta que cumplir, hay situaciones a las cuales nos tienen que someter como ratones de Como laboratorio, sociedad. exactamente, a procesos experimentales, donde ellos van intensificando experiencias que nos hacen literalmente sumergirnos en ella, ¿vale? como cuando tú vas a una exposición y tú dices que es una exposición Inmersiva. exactamente, Como la que hicimos el año pasado. es correcto, entonces lo mismo ellos te lo traen acá, ellos te hacen esa inmersión, Como una simulación. exactamente, ante esa situación para ver como sociedad cómo vamos a responder ante eso. Mira, y ahí se están viendo los prototipos. Bueno, claro. este grupo respondió así, este grupo respondió así. Entonces ya con eso ellos pueden ir moviendo un poco más ese cuadrito de Rubik que tienen, Ajá. donde nos están modificando, donde nos van modificando la alimentación, donde nos van modificando las enfermedades que nos meten, donde nos van modificando la conciencia que nos hacen, los que nos implantan, a los que nos acostumbran a ir metiendo cada vez más situaciones que no son aceptables, pero que sin embargo las vamos cada vez más aceptando. ¿Por qué? Porque las van dosificando, entonces te los van dando de a poco, te van dosificando hasta que ya tu organismo lo tolera. Y ahora sí, métele el turbo. Y entonces ahí te sueltan todo lo que te puedan soltar. Mira, ¿sabes qué película se me vino a la cabeza? Porque sí, yo soy cinéfila y el tema con las películas es muy particular en mí. Las películas de La Purga. Las 3. Claro. 3, 4, que creo que son. Pero es que... Porque más allá, obviamente no es el mismo contexto, pero lo que tú puedes observar allí es hasta dónde puede llegar la humanidad cuando tú le das una libertad desmedida de algo que se supone que es prohibido y que es ley. ¿Okay? No tienes que irte a la purga. Es caos. No, exacto, pero no tienes que irte a la purga. Tú solamente tienes que tratar de hacer, como yo siempre digo, la línea del tiempo, la encarta de la historia de la humanidad. Tú haces esto, la historia de la humanidad. Regresas los tiempos de antes, regresas a la actualidad y miras en esa línea y trayectoria del tiempo al hombre y ves todo lo que ha sido capaz de hacer. Si nosotros como humanidad, como raza, enfocáramos todas las grandes cosas que hemos hecho para destruirnos, para quitar territorios y lo hubiésemos más bien implementado para hacer cosas buenas, ya hubiésemos llegado a los diferentes planetas de nuestro sistema solar. Solamente por la capacidad que tenemos. No, pero es que es tanta la ambición de robar territorios, de seguir agarrando recursos naturales, de mantener a la población sumergida, sumisa, empobrecida, que no les da para más. Entonces, hay tantas cosas que se pueden crear realmente a beneficio de nosotros mismos. Y lo que hacemos es no solamente destruirnos nosotros, sino destruir el ecosistema de este planeta y destruir a todas las especies con él. Porque somos el depredador más letal que hay en este planeta. Pero así como existen ese grupo de depredadores, existen el grupo de las presas. Okay. De estas presas que son tan completamente susceptibles a los cambios y a las cosas a las que los exponen, a estos experimentos, estas situaciones experimentales que te hacen sumergirte en ellas para que vivas y para ver cómo vas a reaccionar. Y precisamente está ese grupo de esas personas que aún bajo esta situación y haciéndolo de la forma más civilizada posible, pues aún así pierden el contexto. Pero es que esto se puede llevar incluso al hecho de cuando una persona está pasando por situaciones difíciles, las está procesando, está intentando mantener la calma, pero las personas a su alrededor ven eso y le genera ruido. Y le genera estrés porque la persona no está explotando. Claro. Recuerdo, por ejemplo, yo estaba diciendo que he cambiado ahora y que estoy intentando mantener el control sobre ciertas cosas y todo lo demás, pero recuerdo que justamente cuando yo me separé, cuando yo comienzo el proceso de mi separación, de mi divorcio, yo obviamente intenté agarrar todas las cosas de forma ecuánime, de tratar de llevar, bueno, en mi familia me solían decir que yo era muy fría, que a mí nada me dolía porque yo obviamente trataba lo tomabas siempre, todo desde la forma operativa. De lo más pragmático, trataba siempre de hacer las cosas desde la forma más pragmática. Okay. Obviamente ahora yo lo entiendo, al tener una luna en Géminis y un ascendente en Acuario, entiendo que yo todo lo hiperracionalizo, entonces le busco explicaciones racionales
a los procesos y las voy acomodando, pam, 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 pam. Y entonces mi mente vive acomodando las cosas porque esto, entonces, ¡pum!, saco las cosas y estoy como más ecuánime. Y yo recuerdo que en ese momento cuando yo me separé, recuerdo que una persona que me dijo, pero... Te lo estás tomando muy bien. Me dijo, pero a ti no te ha ido mal, yo te veo que te lo estás tomando bien, si yo te veo muy tranquila, tú andas muy tranquila y normal, mucho daño no tienes. Entonces era como, yo lo recibía y claro, estuve acostumbrada a lo largo de mi vida a recibir ese tipo de comentarios de decir donde yo pulsantes. decía, yo dentro de mí decía, yo adentro tengo un caos, yo adentro estoy vuelta a mierda, pero eso no quiere decir que voy a ir por ahí como la purga con el martillo cortando a todo el mundo. A veces sí lo llegué a hacer desde la parte más dolida, cuando estaba muy, muy dolida y cuando ya no estaba, es más, aprendí a verbalizarlo y a decir que cuando yo, incluso yo misma, a darme cuenta de eso, cuando yo misma estoy en una fase donde no puedo contener la rabia, el dolor que siento, el desequilibrio que emocional que pueda estar pasando, no. Si la persona que está ahí me está generando eso, yo sencillamente desaparezco, me voy. Y si no, sencillamente hago lo que ahora a todo el mundo le encanta hacer, la disociación. Yo sencillamente me desconecto del estímulo. ¿Por qué? Porque necesito apagarlo por un tiempo para poder procesar bien. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender, a gestionar y procesar las cosas que a veces pasamos, incluyendo los caos que hay afuera. Porque una mente fría que procesa ciertas cosas sin quitarle o invalidar lo que sentimos, pero también procesar, que entre nuestro mecanismo de procesamiento, nuestro mecanismo de gestión ante esas cosas. Porque imagínate que ante una situación de caos tú también te pongas caótico. ¿Qué crees tú que va a pasar? Es a lo que yo voy, es el tema de la histeria colectiva, y por eso es que es importante tratar el tema de la incertidumbre, porque cuando una persona, un sujeto no tiene la información requerida por algo que le genera dudas, allí viene la preocupación, la ansiedad, la angustia, y muchas veces ante situaciones que podemos estar pensando, que nos puede estar generando malestar, por algo que nos dijeron, por algo que escuchamos, por algo que leímos o que vimos en redes y que nos genera una reacción emocional o nos genera esto, tienes dos opciones: o lo gestionas tú misma, que es total y absolutamente válido autogestionarte, o si tú ves que no lo puedes autogestionar y que más bien el intentar autogestionarlo te intenta sobrepasar o te sobrepasa, tener esa persona de confianza a la que tú llegues, coño, ¿sabes qué? O escuché esto, o estábamos conversando y dijiste tal cosa y esto me generó esta reacción emocional, que puede, si bien o no, generar algún tipo de discusión, sí, puede generar algún tipo de discusión porque una persona lo puede tomar a mala manera. Lo que pasa es que pero ya va, déjame terminar. Ahí es precisamente lo que dices de gestionar. Por eso, pero déjame terminar, porque a veces tú puedes tener una persona como una especie de red de apoyo o de punto de apoyo para que puedan ver las cosas desde otra perspectiva, ¿ok? Entonces, con el tema con la incertidumbre es aprender a flexibilizar un poco esa matriz de pensamiento y racionalizar un poco ese pensamiento que te está llegando y ponerle esa valoración de, a ver, del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿qué tan cierto es esto que yo estoy pensando? Que es un 99%, pero ¿por qué es un 99% cierto? ¿Qué cosas están pasando aquí que me generan ese 99%? Y empiezas a pensar y dices, bueno, no, tampoco es para tanto, ¿no? Y si dentro de ese 99% uno pregunta, mira, pero me dijeron esto y yo entendí esto, ¿será que sí? ¿Será que no? Y te pueden decir, verga, no, yo creo que sí. Ok, ¿qué puedo hacer yo para resolver esta situación? O si te dicen, vaina, no, o sea, pareciera que no tuviera esa intención o yo no lo veo con esa intención, ahí uno hace como que se desbloqueó y dice, no, bueno, entonces ya paso, baja de 99, baja a 10 y ya no me interesa. Lo que pasa o sea, o no le doy la intensidad o la importancia que eso amerita. Lo que pasa es que, por ejemplo, imagínate que de los procesos que vayas a vivir, vamos a ponerlo, el 100, del 100% que vayas a vivir, el 85% siempre hagas ese mismo ejercicio.
Es que tienes que hacerlo. No. El 85% siempre vas a recurrir a esa persona. No necesariamente recurrir a esa que me estoy persona. refiriendo. No está entrando el proceso de gestión. No está entrando el proceso de racionalización. Estás buscando la salida que otra persona te dé. Porque realmente no lo estás gestionando tú. Estás buscando la salida que otra persona te dé la salida. No la estás buscando tú. Pero es que Entonces, si escuchas bien lo que te acabo de decir, es o lo gestionas tú, pero si ya llega un momento en que la cosa se te va de las manos, es preguntarle a la otra por eso, persona. pero el detalle es cómo mides tú cuando esas cosas se te van de la mano. Si el ejercicio ese siempre termina siendo el mismo. A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Porque tú puedes decir cuando las cosas se te van de la mano, vale, de ese 80, no del 100, porque vamos a dejar el 20 por allá, Ajá. pero de ese 80, vamos a decir que El 60, 45, el 60, 45 gestionas tú, o sea, la persona. Y el restante, pues el 35, lo gestiona con ayuda de otra persona. Pero si ese 80, el 60 lo gestionas siempre con la otra persona y el 20 es el que haces tú, no hay ese nivel, no hay ese balance. Claro. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahí no está entrando el proceso de gestión, de equilibrio, de saber racionalizar y tener la fuerza de controlar esos impulsos o esas emociones de nosotros. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos, porque por ejemplo, imagínate que estemos un momento en un caos, sí, pero también tenemos que trabajarnos nosotras o nosotros, porque no podemos decir, bueno, es que estoy en un momento de caos y empiezo a gritar y empiezo a decir cosas que no son. Y dentro de 2 semanas volvemos a ese proceso de caos. Y dentro de un mes volvemos a ese proceso de caos. Y dentro de 2 meses volvemos a ese proceso de caos. Y dentro de un mes y medio otra vez. Y eso se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Qué quiere decir? Que no estamos teniendo la capacidad de gestión, que no estamos teniendo la capacidad de hiperracionalizar. Ojo, el hiperracionalizar o el racionalizar, mejor dicho, una situación también tiene que ir en equilibrio, porque no es que todo lo racionalice, también hay emociones que son necesarias sentir, también hay procesos caóticos que son necesarios vivirlos, porque eso también nos viene a enseñar esa capacidad de acoplo, de aplomo, mejor dicho, de aplomo que podemos tener ante la situación, porque si cualquier vientecito que pase nos va a salir volando, trafeteándonos por todos lados, pues bueno, allí vamos. Entonces, eso también nos está mostrando que tanta capacidad tenemos para agarrar con fuerza eso, para que no nos vuelva a llevar por todos lados. Entonces, lo mismo es lo que pasa cuando pasamos situaciones caóticas externas, que no son de paso nuestro control. No tenemos el control de las situaciones externas que puedan pasar, bien sea de las que lo hagan a propósito o de las que puedan ser de la naturaleza, o sea, no tenemos el control allí. Eso es a lo que voy, dentro de la incertidumbre, porque no tengo el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, porque estoy total y absolutamente desconectado y no sé por qué carajo se fue la luz en toda España. Es correcto. Entonces, ante esa desinformación, y me voy a ir hasta algo que conocimos perfectamente cuando empezó el tema del COVID y de la pandemia. ¿Cuál era el nivel de incertidumbre? El nivel de incertidumbre Saiyajin. Allá, arriba, en el cielo, en el infinito y más para allá. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo se comportaba la enfermedad, cómo se comportaba, cómo era el proceso de curación, o cuál era el tratamiento médico, y en el transcurso de que se fueron generando las respuestas y todas las cosas, se perdieron vidas, sí, un chorro. ¿Hubo desaciertos? Sí, un chorro. ¿Salieron resultados buenos? Sí, bastantes. Pero dentro de esa incertidumbre del no saber, es que será que si estamos a esta distancia nos vamos a enfermar. Es que será que si yo le hago así, ya la enfermé o ya la toqué, como en las épocas de los 40, 50, que si decían, es que me dio un beso en el cachete, ¿será que ya estoy embarazada? O sea, ese tipo de desinformación que genera esa incertidumbre, porque el conocimiento te da poder y el conocimiento te da tranquilidad. Es como cuando tú vas al médico y le bajas el miedo. El miedo realmente es el que te lleva a hacer esos estragos de forma mental y conductual de tu parte. Es el miedo, el que te lleva al caos. El que está operando ahí y te está haciendo precisamente, ¿cómo se llama?
funcionar de forma errática, incluso cuando hay un caos afuera. Es el mismo miedo el que te genera. Por eso también dice que, por ejemplo, cuando estás en el agua, el miedo es el que te hunde. El miedo es el que te hunde, claro. Claro, porque al estar miedo no te deja pensar con claridad qué es lo que tienes que hacer. Ahí yo voy a recomendar que vean, hablando del miedo y de que te hunde, la película que se llama El último aliento, The Last Breath. No la he visto. No, si tú la ves, entras en angustia. Porque la premisa es un equipo de buzos de profundidad que arreglan tuberías debajo del agua, donde hubo un accidente y toda la película se basa en rescatar al que se quedó. Que a la final tampoco lo rescatan. ¿Sí lo rescatan? Muerto. No. Sí estaba vivo. Yo la vi por trozos cuando la estabas viendo y escuchaba, pero no la vi como tal. No me senté a verla, pero la vi pero tienes por, que verla, tienes que verla si sientes que eres capaz, porque entiendo tu temor al agua y a todo lo que tiene que ver con los ahogos. Por eso yo me meto a la playa y vienen unos pececitos de este tamaño y yo siento que son unos tiburones que vienen a tragarme. Se la van a tragar. El gran pez, Big Fish. Es una de voy a decir así, de mis traumas. Alguna vida pasada me ahogaron y le tengo trauma al Entonces, agua. es como que, ¿cómo manejó ese chico el miedo para poder lograr relacionar y accionar? Eso también lo llamamos estrés positivo, que es el estrés que te vuelve proactivo. Es correcto. El estrés que te hace decir, ajá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mover esta pirámide, ok, la muevo, la vuelvo a colocar aquí. Y así sucesivamente. Ese estrés que utilizan los policías, los bomberos, los rescatistas. Que no te paraliza. Que no te paraliza, sino que te vuelve proactivo, sí, y tampoco te enferma. Exacto, porque yo pienso que hay tres formas. El que precisamente te hace responder de forma adecuada, el que te paraliza y el otro que es el que te hace entorpecer situaciones. Esos dos últimos van en uno solo, que es el negativo. Sí. Pues porque hay personas que se quedan bloqueados y hay otras personas, te lo digo porque me pasó siendo, creo que estaba relativamente niña, bueno, ni tan niña, y fue muy chistoso porque realmente es una situación chistosa. Habíamos visto la película El jinete sin cabeza, y mi padre adoptivo era pelón, era una persona que no tenía cabello. Sí. Y estábamos en casa de mi abuela y yo estaba en una de las habitaciones con mi hermana, pero la habitación tenía una ventanal bastante grande que daba como hacia un costado de la casa. Y estamos las dos allí, yo estoy sentada de espalda a la mesa, mi hermana está de frente a mí porque no sé qué estábamos haciendo, y mi papá, por asustarnos, se fue por el lado del costado con una camisa hasta aquí hasta arriba parada para hacer que era como el jinete sin cabeza. Mi hermana lo está viendo y yo le veo la cara a mi hermana que no le sale la voz. Y yo la miro a ver qué es lo que me está diciendo y yo veo que ella está privada pero mirando la ventana y yo volteo para mirar la ventana y cuando volteo obviamente me consigo semejante cosa. Yo lo único que hice fue salir corriendo a la puerta, pero las dos salimos corriendo porque obviamente yo me la traigo y ella reacciona en ese momento, pero mientras yo empujaba la puerta para abrirla, ella le daba golpes a la puerta y la cerraba. Entonces, por eso es que digo, porque yo intentaba accionar de la manera lógica y ella en su estrés lo que hacía era entorpecerme lo que yo estaba intentando hacer. Claro, porque es que si te pones a ver que el estrés, aunque mucha gente, y todos lo conocemos, o cuando a ti te dicen la palabra estrés, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Escríbelo en los comentarios. Que son 3. No que son 3, ni que es 4. Escribe en los comentarios qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra estrés. No se crean que yo cuando estoy en sesión soy así, no. No, es peor. No, mentira. Aquí bromeo más y echo broma, aunque hay episodios donde soy como más catedrática, pero normalmente yo soy muy bromista, muy jodedora, pero en sesiones soy obviamente un poquito más calmada, aunque el ritmo de las sesiones siempre lo da el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Nadie conoce o a todo el mundo se le hace extraño cuando tú escuchas, no, es que es un estrés positivo y que ya va, se te cruzaron los cables y hiciste cortocircuito, los cables de la batería hicieron ¿ok? El estrés positivo existe, gente, existe y te ayuda a resolver cosas. ¿Qué pasaba? Te voy a poner ejemplos fáciles. ¿Qué pasaba cuando tú estabas en la universidad, si fuiste a la universidad y estabas haciendo tu tesis? Te daba gastritis, te daba de tota, pero le echabas pierna, terminabas y
presentabas tu tesis. Ese es el estrés positivo porque ¿cuál es tu objetivo? Presentar la tesis y que te conviertas en un profesional. ¿Qué pasaba cuando, y así sucesivamente con muchas cosas que para ti son una meta, un objetivo, entonces tú pones todo tu estado de tensión en lograr ese objetivo? Ahí entra el estrés positivo. ¿Cuándo el estrés positivo se vuelve negativo? Cuando empieza a hacer afecciones a nivel fisiológico. Gastritis, dolores en la espalda baja, tensión en el cuello, dolores de cabeza, migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tenemos ese estrés negativo perenne, que es un envío de cortisol continuo a nuestro sistema nervioso, ahí se genera en un estrés continuo un trastorno de ansiedad generalizada, podemos generar, si es a nivel laboral, un síndrome de burnout o de quemado y terminar con enfermedades crónicas tales como la diabetes, el cáncer y todo ese tipo de enfermedades que están derivadas de mantener mucho estrés y de no tener ese estado de desconexión. Sí, que realmente, como siempre lo digo, el que genera todo este tipo de cosas, una ansiedad y todo eso, viene precisamente completamente derivado de todas las emociones que se enquistan en nuestro organismo, que no las sabemos gestionar a tiempo, que no las racionalizamos de la forma correcta y adecuada y van cada día haciendo mella en el cuerpo hasta que obviamente completamente explotan en alguna de esas afecciones, como bien lo dijo Elsie. Porque, por ejemplo, hablando del estrés y de las reacciones en cuanto a la parte positiva o negativa. ¿Por qué se da el positivo? Cuando precisamente tú dices, estamos en una universidad y vamos a presentar una tesis y empezamos a tener varios malestares, pero logramos alcanzar el objetivo porque tenemos algo en mente, porque tenemos un objetivo, porque vemos claro el por qué lo estamos haciendo y qué es lo que nos hace eso, ese trabajo. Ese trabajo es precisamente racionalización, donde logramos poner en palabras estructuradas el por qué estamos pasando eso, ¿vale? Esto me genera un poco de estrés porque obviamente siento la presión, porque es algo que yo quiero que salga bien, porque yo necesito y quiero graduarme, quiero presentar una tesis, quiero que me aplaudan, me den honorífico, todo lo que implique presentar una tesis. No solamente graduarme, también quiero graduarme, pero quiero graduarme con una buena calificación. Aparte de una buena calificación, sería brutal si me gradúo con una mención honorífica. O mención publicación. Exactamente, entonces hay varios factores, pero cuando ya tú te das cuenta de que obviamente eso que quieres conseguir te está generando, porque estás en esos últimos días, estás racionalizando, estás gestionando, y es por eso que no se va más allá. ¿Qué pasa cuando se va más allá? Cuando precisamente perdemos la capacidad de racionalizar, perdemos la capacidad de gestionar adecuadamente. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo para este año y con los avisos que nos vienen. No voy a alarmar a nadie, pero los cambios que nos vienen gente, yo creo a nivel social este año. Vamos a tener que hacer un episodio solamente para que ella hable y nos cuente todas las cosas. No, ustedes tranquilos. Pero bueno, a lo que me refiero es que yo los invito a que comencemos a tratar de racionalizar, de gestionar muchas cosas que tengamos y que nos lleven a no estar funcionando de manera errática, y que cuando afuera haya un caos, pues nosotros tampoco seamos un caos, porque si no, aquí, pues, como dicen en España, apaga y vámonos. Exacto. Una amiga muy querida siempre ha dicho y siempre ha planteado que cuando estamos en caos, una de las cosas que mejor podemos hacer es escribir qué es lo que nos tiene en caos. Escríbelo, plantéalo. ¿Qué cosas te tienen en caos en este momento? Y a partir de cuando ya tú lo escribes y lo ves en un papel, se convierte como que en tu mapa de ruta para poder trazar ese camino que necesitas para salir del caos y llegar al orden. ¿Ok? Y también el hecho de que a ti te dé caos o entres en caos porque lo que se supone que tú tengas que ver como una histeria colectiva no se da de esa manera, entonces
la invitación es a que te preguntes por qué a mí me genera caos ver la tranquilidad y la ecuanimidad de las cosas. Esta mañana lo estaba conversando con un compañero que estaba en ensayo y él me decía que una de las cosas que mejor se manifestó fue que en Madrid, a pesar de ser una ciudad bastante caótica por ser la capital, no hubo ni un accidente de tránsito el día lunes. No, aquí tampoco. Y aquí tampoco hubo un accidente, más allá del tráfico, del embotellamiento y de las cosas que se pudieron suscitar por la electricidad de los semáforos, aunque habían semáforos que sí funcionaban porque tenían la energía solar, los generadores por energía solar, no hubo accidentes más allá de los incidentes críticos de personas que se quedaron encerradas en los ascensores o las personas que se quedaron en los 26, 27 trenes que estaban de camino de una ciudad a otra y quedaron en medio camino. Y aún así no hubo así como que mucha consecuencia que lamentar. Sí, me refiero al hecho de que aún así permanecieron en calma, es decir, no hubo ese desenfreno, ese desastre, pero es que es lo que digo, es decir, si afuera ya hay caos, pues lo que nos queda es mantener la calma, aplomarnos en esa calma, en ese control de nosotros mismos, porque imagínate que afuera haya un caos y nosotros nos desestabilicemos también y nos pongamos todos ansiosos y o sea, es peor. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ya para ir cerrando un poco el episodio, es si tú ves que algo no está en caos cuando debería estar en caos, obsérvate. Obsérvate y llévalo a terapia si haces terapia. Y si no haces terapia, igual llévalo a terapia y empieza un proceso, porque es de cuestionarte por qué yo estoy viendo en caos algo que, si bien debería estar caos, no lo está. Es un trabalengua bastante enredado. Si pero ves que se está pasando por una situación y que la gente está respondiendo de una manera tranquila, pues no tienes tú por qué entrar en caos porque la gente está viendo pero tranquilidad. Si tú entras en caos en ese momento, pues yo te invito a ir a trabajar eso que está encapsulado en tu cuerpo, que no ha salido y que lo tienes allí, que precisamente cuando sucede una situación así, empiezas a sentir el manejo de esa memoria que viviste. Empiezan esos pensamientos intrusivos y empiezan esa zona de confort de tu cerebro de trauma, de tu cerebro en trauma. Porque que es lo mismo que pasa con el tema de las heridas. ¿Ok? Aquí vamos a enlazar un poco. Porque cuando hay algo que te detona una emoción relacionada con alguna de las heridas que puedas portar, automáticamente tu cerebro se va al modo supervivencia de la herida, porque es algo que me está recordando la misma sensación que yo viví cuando la herida se generó. Entonces ese algo me hace reaccionar de una manera u otra, bien sea desde la huida o bien sea desde la impulsividad o desde la visceralidad, pero es mi forma que tiene mi cerebro de autoprotegerse. No es la mejor, pero cuando ya lo logras identificar y lo trabajas, pues puede ir mejorando en forma progresiva hasta que llega un momento en que, está pasando algo que tiene que ver con mi herida. Vale, pero ya yo sé que eso tiene que ver con esto, pero no le voy a dar importancia y automáticamente le quito poder a esa emoción negativa que quiere venir a hacer cosas y a tomar el control, el mando de la consola. Pues no, el mando lo tengo yo y soy yo la que lo tiene que manejar, no una emoción desmedida. Yo utilizo una técnica para mí misma cuando me pasan procesos sobre las heridas, porque creo que esto ya lo he dicho en muchas ocasiones, las heridas, o mejor dicho, quienes ya portamos las heridas, no las vamos a sanar. O sea, no te creas el cuento de que vas a sanar tu herida. Tu herida va a estar allí toda la vida. Si llevas 1, 2, 3, 4 o las 5, van a estar toda la vida contigo. Porque es como esa cicatriz cuando fuiste al quirófano, te hicieron una cesárea, la cicatriz te va a acompañar para el resto de tu vida. O te operaron de X cosa, la cicatriz la vas a llevar para el resto de la vida. Lo mismo son las heridas. Lo que vas es a cicatrizarla para que no siga infectándose por cualquier cosa. Pero cada vez que la veas vas a recordar la herida. Entonces,
a lo largo de tu vida van a pasar muchas situaciones que siempre de alguna manera te van a hacer que vuelva de cierta manera a rozar esa herida. La diferencia es que si la herida está abierta todavía, que si la herida está supurando todavía, cualquier cosa que te pase por encima te va a doler. Pero cuando se ha cicatrizado, ya no duele. Eso es lo que sana. Y sana es la transferencia. O la transformación. La transferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú haces conciencia de esas heridas, vas a evitar precisamente de como lo hicieron, de forma inconsciente, transferirle esas heridas a tus hijos. Entonces, ahí eso es lo que sana. Esa transferencia sí la quitas, se elimina. Cuando tú haces conciencia de todo esto, eliminas esa transferencia. Entonces, es ahí cuando decimos, estas heridas, esta transferencia generacional o transgeneracional que traigo, muere conmigo. Ya está. Esta herida, esta cicatriz que tengo, ya no la va a llevar mi hijo o mi hija. Ya murió conmigo. Entonces, es allí. Y entonces, por lo tanto, a lo largo de toda tu vida, siempre van a haber cosas que te van a volver a reconectar. Y es ahí cuando yo, en ese caso, cuando a veces atravieso situaciones, momentos donde me hacen reconectar con mis heridas, automáticamente yo, me voy adentro. Guardo silencio, estoy completamente dentro de mi mente, estoy examinándome, observándome, viendo qué siento, sintiendo rabia, si siento rabia, estoy enojada, estoy rabiosa, tengo molestia, puedo expresarla quizás en mi cara, se puede ver que estoy molesta, pero no exploto, porque estoy sencillamente atravesando la emoción, porque es necesario atravesar esa emoción. Estoy atravesando la emoción, pero no quiere decir que voy a explotar. Estoy en mi mente, estoy racional y eso me puede llevar 2, 3 días, no lo sé, varios días. Incluso ya cuando eso me pasa es cuando yo digo, ya te vi, soy vos, mamá hueva, ven acá. O a veces me pasa así, ya los logro diferenciar, o sea, en el sentido de que ya logro darme cuenta cuando es una herida. Ya me pasa algo y enseguida lo detono y digo, ya te vi que estás detrás de la puerta, ya te vi, ya no te voy a parar. Y ¡pum! Automáticamente se desarticula lo que estaba queriendo dolerme, lo que estaba queriendo tergiversar la situación o la emoción para que yo me sintiera miserable o mal. Automáticamente se desactiva. Cuando tú te das cuenta que detrás de la puerta está la herida moviéndote a la puerta, automáticamente desactivas el proceso. Es como, te diste cuenta que estoy aquí y sale corriendo. Como cuando el gordo va a la escena y uno se da cuenta que lo vio y salió corriendo con... Exactamente, cuando ya tú te comienzas a dar cuenta que detrás de eso está eso, ella sale corriendo porque ya se dio cuenta que tú ya la viste, que ya la descubriste. Okay. Entonces es como, ya me descubrieron y sale corriendo. Okay. Pero para eso hay que hacer mucho trabajo de inmersión en uno mismo, mucho trabajo de observación, mucho trabajo de a veces callar, porque probablemente vas a tergiversar cosas que están pasando, entonces callas y observas tus pensamientos, observas tus emociones. ¿Qué cojones me está pasando? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Tendrá algo que ver con tal cosa? Y eso me lleva a poder racionalizar y gestionar, porque el hacer una cosa me va a dar la otra. Son dos manitos que se hacen así, ¡chócala! Lo hicimos. Pero eso, lo que nos lleva es a eso, a ver primero nosotros adentro, antes de estar observando tanto afuera. Antes de estar todo el tiempo registrando afuera, registremos dentro, pero también, como siempre lo digo, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Registremos nosotros y también registremos afuera, porque es importante tanto lo que hay afuera, recuerda que lo que hay dentro es lo que hay afuera. Tanto es arriba como es abajo. Entonces, si yo soy un caos por dentro y afuera hay un caos también, pues madre bendita, que aquí no... Virgen del agarradero. Agárrela usted que ella se va primero. Ok, ¿qué le puedes decir a tus terrícolas para cerrar? Nada, ya se los he dicho todo. Si ya sigo hablando me van a decir que estoy en una cadena nacional de radio y televisión por YouTube. Nada, terrícolas. Yo lo único que les pido es que racionalicemos, pero también sintamos las emociones, pero en equilibrio, todo en equilibrio. Todo intentemos hacerlo en equilibrio. Somos seres espirituales transitando una experiencia humana. No olvidemos el espíritu, pero tampoco bloqueemos el humano. Es decir, las dos cosas. Ok, y con esto que les está diciendo Eve, ya yo también les di mi perspectiva de que la incertidumbre y el caos están bien que aparezcan, pero ¿qué vamos a hacer con ello? Y lo que no dependa de nosotros, suéltalo. Suéltalo porque no te pertenece. Y si no te pertenece, no te molesta. Y si no te molesta, no te genera caos.
Correcto. Y con eso nos despedimos sin antes agradecerles estar allí domingo a domingo, darle like, activar la campanita, todas esas cosas que tienen que hacer para YouTube. Suscríbanse, eso es gratis. Aquí no hay que pagar para suscribirse. Y recordarles siempre que nosotros no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.